anafilaxia, porque es que el problema de la anafilaxia es muy complicado, ¿no? Por la gravedad del... Voy a comentar más o menos para que ustedes tengan... Ahí están todos, o digamos a quién hay y quién no hay en esto. Vamos a ver. Solamente está Kevin, a ver quién está. Laura, Gabriela. Estoy. ¿Está congelada? Ok. Bueno, Vale. ¿ya me ven? Yo vieron Laura Navia, Laura Gabriela Navia o Valeria Morales, sí la veo. Ya. María Paula no viene, ¿no? Bueno. Y Andrés Felipe Ocampo. Presente, doctor, aquí estoy. Andrés Felipe Ocampo. Felipe. Y María Alejandra Marín tampoco está. Nicolás Giraldo. Kevin Andrés Lozano. Pues yo aquí, presente. Y Gustavo Adolfo. Presente, profe, acá. Hasta aquí entonces falta María Paola, María Alejandra y Nicolás Giraldo. Bueno, tenemos pues ellos verán cómo se defienden allá, ¿verdad? Mire, vamos a actualizar un minuto, ¿cierto? Listo. Listo. Mire, estuve revisando lo último que hay en Neston, ¿cierto? Que esto es un problema bastante complicado, ¿cierto? Sí. En anafilaxia, ¿cierto? Sí. Bueno, esto es igualito, ¿cierto? Es igual todo lo que vimos sobre la adrenalina, ¿cierto? ¿Sí? Sobre la adrenalina. Mire la tríada que es igualita, ¿no? Ellos no te hablan de tríada, pero la tríada es esta, mire. Y factor desencadenante, igualito, ¿cierto? Mire aquí, es tanto que ellos le hacen énfasis aquí, manifestaciones clínicas de instauración inmediata y rápida de progresión. ¿Sí? Eso de lo que está denotando es la gravedad, ¿cierto? Y del problema, ¿sí? Y que si no, pues si uno no anda rápido, el paciente muere, ¿no? Recuperación inmediata con adrenalina. Ellos hablan de anafilaxia idiopática, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de toxicología, lo que más bien uno le enfoca es estas causas raras, ¿no? Por ejemplo, el frío, el ejercicio, que es rarísimo, ¿cierto? ¿Sí? Digamos, eso sería más o menos lo que, porque idiopática uno como que no cuadra muy bien, ¿cierto? Pero ellos meten ese concepto de que hay una
algunos que podrían presentar idiopática, ¿no? Idiopática, pues, bueno, vamos a decir, ya con... Seguimos aquí, mire. La clínica, ¿cierto? La clínica, bueno, es más, todo esto es lo mismo, ¿cierto? Sí, las mismas cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que el enfoque que yo doy acá es, digamos, uno como internista y como toxicólogo le alcanza a ver otras cositas que los demás no alcanzan a ver, ¿no es cierto? Sí, ese es el detalle, ¿no? Porque esa es la realidad. Aquí, eso es interesante, ¿no? ¿Sí? Y habla también igualito de que la primera medida es la adrenalina intramuscular inmediata, ¿cierto? ¿Ya? Y que eso no hay, dice que, digamos, eso mejora la supervivencia, ¿cierto? Disminuye las reacciones prolongadas y el pronóstico con el manejo adecuado. Si uno logra hacer un tratamiento adecuado, esto es bueno. Pero si usted no logra hacer el tratamiento adecuado inicialmente, el paciente lo más probable es que le va a fallecer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el enfoque, mire, para uno no ir a pecar en el problema, ¿cierto? Más bien, usted míralo como es un tratamiento como con una patología potencialmente fatal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí otra cosa interesante, las medidas generales. Ojo, la posición en decúbito con las piernas elevadas, o si el paciente tiene dificultad respiratoria, pues en la cabecera un poquito elevada porque no va a aguantar mientras se lo intuba, ¿cierto? ¿Sí? Y otra cosa es no ir a ese paciente que si esté de pie no se vaya, que no vaya a estar de pie porque el paciente le es un colapso cardiovascular y se muere. ¿Sí? Entonces, paciente inmediatamente incorporarse en paciente de cuito, ¿cierto? Con piernas elevadas o semiacostado cuando hay dificultad respiratoria mientras se lo intuba, pero no lo dejar de pie porque el paciente se colapsa y se muere. ¿Ya? Entonces es algo interesante que uno lo sabe, pero que no lo había nombrado ese día, ¿cierto? ¿Sí? Mire lo interesante, ¿sabes? Lo que encontré más interesante es la dosis, ¿cierto? Mire la dosis. Recuerda que nosotros hablamos que en los niños, ¿cierto? La de 150, que en las mujeres la de 300 y en los hombres la de 500. Mire las dosis como cambiaron, ¿cierto? Mire. Entonces, niños pequeños, menores de 6 años, 150 miligramos, pero 0.15 miligramos, o sea, 150 microgramos, o sea, para menores de 6 años. ¿Sí? Para niños entre 6 y 12 años, la dosis queda de 300 microgramos, o sea 0.3 miligramos. Y para mayores de 12 años y adultos, ¿cierto? 500 microgramos o 0.5 miligramos. Ese es el cambio interesante que aparece en la dosificación, ¿cierto? ¿Sí? Ese es lo último que hay en urgencias en anafilaxia, ¿cierto? Del 2022, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros acá colocamos 3 a 4 dosis, ¿cierto? Hay veces que uno encuentra, pero la mayoría responden con 3 dosis, eso sí, ¿sí? Pero si uno necesita la cuarta cosa, lo que se hace, la mayoría responden con 3 dosis. ¿Sí? La vía de lesión también, cara anterolateral superior del muslo, ¿sí? Las concentraciones séricas son más rápidas que la subcutánea, ¿cierto? Es más seguro. Y es más seguro que la endovenosa, y ahora vamos a ver cuáles son lo que hay que tener en cuenta en la endovenosa. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Esa precaución, ¿cierto? Y ya dijimos que cuando vamos a utilizar, ojo, incluso ellos recomiendan que cuando se va a utilizar endovenoso, ¿cierto? Pues hay mayor riesgo de eventos adversos, taquiarritmias, isquemias, ACV, ¿cierto? Entonces uno tiene que saberlo utilizar en la manera como vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Y eso es en medio hospitalario, ¿cierto? A no ser de cuando es subcutáneo, incluso que al paciente uno le da, pues ellos manejan los lapiceritos, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando es endovenoso, medio hospitalario, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? La administración parenteral, mire que aquí en subcutánea demora como 10 minutos, en cambio la intermuscular es rápida, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la absorción es muy rápida.
Entonces ese es el concepto que acá, ¿cierto? Pues lo mismo, ¿cierto? Ustedes, miremos aquí una cosita para que ustedes entiendan esta parte, ¿cierto? Cuando es, digamos, grave, ¿no? Una grave sería, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que haya distrés respiratorio hemodinámico, ¿sí? Entonces reacciones anafilácticas, entonces reacciones, entonces las medidas generales, estabilización inicial. Ojo que siempre que cuando uno habla dice persistencia de características ABC, ¿a qué se refiere eso? O sea que hay complicaciones respiratorias, como hemos visto nosotros en la evaluación primaria, y hemodinámicas, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, entonces, cuando ustedes ven ellos que hablan de persistencia de características ABC a pesar de tal, entonces quiere decir el paciente está con distrés, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para el distrés respiratorio, ¿cómo se va a manejar? El AB, ya dijimos, asegurar la vía aérea, intubación orotraqueal, ventilación mecánica. Eso de broncodilatador, estas cosas, pues eso puede esperar porque lo que nos interesa es manejar el estado, asegurar la vía aérea. La adrenalina intramuscular sería más coadyuvante parenteral, igualito que cuando uno lo utiliza, ¿cierto? Cuando compromisos moderados, ¿cierto? O sea que hay compromiso gastrointestinal o de piel, ¿sí? Sin compromiso de distrés, ¿no? El distrés hemodinámico, la C, es un choque distributivo, acceso venoso, la glucometría, y hacer la terapia agresiva inmediata con líquidos, como lo vimos, ¿cierto? Pero ellos hablan de cierto, dicen anafilaxia refractaria. Es un término que pues, hay que tenerlo, ¿cierto? Es mejor uno comenzar, ¿cierto? Comenzar con esto, ¿no? Meter, porque eso es potencialmente fatal. Cuando incluso las dosis, cuando uno ve que el paciente está muy comprometido, como la dosis pueden ir entre 5 y 15 minutos, uno puede utilizar, repetir la dosis a los 5 minutos, ¿no? Colocar, por ejemplo, la primera a los 5, después a los 5, cuando usted ve que el paciente está choqueado, ¿no? En estos casos o sea que uno aquí lo que podría es colocar, inicia común y corriente, pero la segunda dosis de adrenalina intramuscular sería a los 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos hablan de anafilaxia refractaria y dice persistencia, las características ABC, o sea, respiratoria y hemodinámicas, a pesar de adrenalina intramuscular, 2 dosis. Listo. ¿Por qué 2 dosis? Pues que porque pues le colocamos la primera y a los 5 minutos volvamos a colocar la segunda, ya estamos hablando de una anafilaxia refractaria si no ha respondido, porque es que entonces en esos casos, si el paciente a los 5 minutos no ha respondido con la segunda, inmediatamente le estamos colocando la adrenalina endovenosa. Pero pues esto sobraría, ¿no? ¿Por qué sobraría? Porque esos 5 minutos son los que gastamos nosotros mientras preparamos el goteo de adrenalina, ¿cierto? Sí. Entonces es algo que le aumenta, pero pues yo no le veo, incluso, hay que tenerlo en cuenta, es como si esto es un problema muy grave, ¿cierto? Entonces, los 5 minutos, yo lo coloco la primera, ¿cierto? Y a los 5 minutos lo voy a colocar la segunda. Y prácticamente que estoy observando los 5 minutos, si va bien o mal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo le coloco la segunda, puedo esperar 5 minutos a ver si responde, si no responde, ya eso es una anafilaxia refractaria, y entonces el paciente inmediatamente ya tiene que tener la adrenalina endovenosa circulando para que no va a complicar. ¿Sí? ¿Por qué le digo acá? ¿Por qué le digo acá que en la parte respiratoria, ¿no? Que la base es intubable y asegurar la vía aérea, ¿cierto? Porque la adrenalina también produce broncodilatación y es inotrópica, o sea que entonces perder tiempo colocando inhaladores, pues no, dedíquese más bien a la adrenalina, que la adrenalina le va a quitar el broncoespasmo. Otra cosa, mire, que es aquí, ¿no? La dilución, dijimos lo mismo, 1/100 en solución salina, ¿cierto?
Pues nosotros siempre hemos manejado en toxicología de manejo esto con bolos, porque sabemos que la única sustancia que bloquea la adrenalina a la estamina en circulación se llama la adrenalina, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar bolos de 10 a 20 cc, ¿sí? Ellos no recomiendan los bolos sino la infusión, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo sigo pensando, porque si la única sustancia que antagoniza la histamina en circulación es la adrenalina, pues mejor colocarle su bolo y dejarle la infusión, ¿sí? La infusión, ¿cierto? La perfusión debe ser, ¿cierto? Una perfusión endovenosa a 1 mililitro por kilo hora. O sea que preparamos una ampolla en 100, ¿cierto? ¿Sí? Si la persona pesa 60 kilos, entonces ¿cuántos serían en hora? Pues sería 60 cc, ¿sí? Pero hay algo interesante, ¿no? Si el paciente es menor de 6 años, la calcula con 0.5, ¿cierto? O sea, serían 30, ¿no? 30, ¿cierto? Y si es ya mayor de 12 kilos como para adulto, entonces serían los 60, ¿sí? Entonces, o sea, en la persona se calcula de acuerdo al peso, pero a 0.5, antes pequeñitos, y en los mayores a 1 mililitro por kilo por hora. Esos son más o menos los cambios, ¿cierto? Pero ¿cuál es el detalle aquí? Miremos. Tratamiento coadyuvante parenteral. Ojo con esto, y esto sí se hace énfasis, ¿no? El tratamiento coadyuvante parenteral tiene efecto tardío, o sea, no son útiles para tratamiento ABC. Eso es lo que hay que tener claro. Porque los médicos no sé por qué llegaron metiéndole antihistamínicos, ¿cierto? Y eso con antihistamínicos o sin antihistamínicos como si no estuviera haciendo nada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Eso por eso se llama tratamiento coadyuvante, ¿no? ¿Cierto? No reemplazan a la adrenalina en el manejo inicial. Eso sí está clarito y eso lo hemos dicho desde el comienzo, ¿cierto? Ojo con los anti-H1, ¿cierto? Se consideran de tercera línea, o sea, como coadyuvantes, pero no ir a colocar, hay uno que es la difenidramina, ¿cierto? Que se puede colocar endovenoso, ¿cierto? Hay que colocar, si se coloca, hay que colocarlo por vía lenta, ¿cierto? Endovenoso lento. No ir a colocar hidroxicina endovenosa lenta porque agravan la hipotensión. Cuando uno cambia el anti-H1 a oral, ¿cierto? De lesión es la cetiricina. No, ¿cierto? No la loratadina ni la loratadina, sino la cetiricina, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta eso. Y lo que mejora los anti-H2 es más que todo, lo que mejor va con los anti-H2 son los síntomas dermatológicos, o sea, el control de la urticaria, el prurito, de todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que mejor va. Ellos, por ejemplo, no hablan del anti-H2, que es una buena combinación, ¿cierto? Pero en Colombia, de todos modos, el anti-H2 está retirada, se retiró la ranitidina, o sea que nos quedamos, ¿cierto? Pero en el caso en toxicología, si llega el paciente y lo tuviera, yo se lo colocaría, ¿cierto? Sí, entonces ese es un detalle interesante. Sobre los corticoides, ¿cierto? Mire, aquí hay como dice, los corticoides no, de entrada, pues si usted lo coloque de entrada no va a disminuir las reacciones severas. ¿Por qué? Porque el efecto es tardío, ¿cierto? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes con anafilaxia te pueden hacer respuestas bifásicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que ellos mejoran, ¿cierto? Y más o menos el choque puede reaparecer hasta en 12 horas, ¿cierto? Hasta las 12 horas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Los corticoides son útiles en anafilaxia por asma mal controlada y anafilaxia refractaria, ¿cierto? Además, ¿cierto? Hay que observar 24 horas al paciente porque el 5% presentan anafilaxia bifásica, ¿cierto? O sea que las características ABC, o sea, los problemas respiratorios y circulatorios, reaparecen hasta 12 horas después en ausencia de exposición al alergeno. O sea que puede recaer, ¿cierto? Entonces hay que estar pilas con eso. Y lo único que lo puede cubrir, pues, en esas 12 horas, ¿cierto?
es estar pendiente del manejo, si va a requerir más adrenalina. Y segundo, usted sabe que los corticoides son buenos antiinflamatorios, entonces eso lo cubriría, ¿no? Para concluir, alta con recomendaciones, como vimos, fórmula médica, y a los pacientes que han tenido anafilaxia se le deben formular 2 autoinyectores de adrenalina, ¿sí? Y la familia y el paciente se los debe capacitar sobre en qué casos de emergencia utilizarlos y cómo usarlos, ¿cierto? Y el plan debe ir escrito como una orden médica para que ellos anden con su orden médica, ¿cierto? Para poder tratar la emergencia. Usted sabe que un paciente que no se coloca la adrenalina en un caso de emergencia, pues hay veces no alcanza a llegar ni el servicio de emergencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos son más o menos son los cambios, ¿cierto? Para que tengan en cuenta esta situación, ¿perdón? Sí, eso fue lo último que yo alcancé a revisar de lo que ha salido en anafilaxia. Seguimos. Bueno. A ver, Gustavo Giraldo. Acá, profe. Sí. A los que no han venido, yo doy cuenta yo les pregunto, si les pregunto una pregunta, les hago una pregunta a todo el grupo, yo doy cuenta que ellos la sacaron mal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta a todos, y hasta entonces yo de una vez le coloco la pregunta mala, y ustedes no están mala y mala, ¿cierto? Y esta pregunta se la quito del examen, ¿cierto? O sea que sí, son 8 preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si no vinieron, pues lástima, porque pues pues no están interesados, ¿no? Entonces esta pregunta queda como, si sacaron, por ejemplo, son 8 preguntas, sacaron 7, entonces ya no le quedan 7, sino 6, ¿ya? ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, para que les cuenten a ellos, ¿no? Listo, Y profe. si no, pues les hago un examen de lo que vimos hoy, antes del examen. 5 preguntas de los temas que vamos a ver, que yo sé que... Bueno, a ver, miremos, Giraldo. Ajá, sí, profe. ¿Qué sabes sobre la acetaminofén? La Porque acetaminofén, que es lo- un antihistamínico, ¿cómo se llama? Antiinflamatorio, antipirético, antihistamínico. analgésico, no, antihistamínico, no. Tener que no hablar de una cosa así. A ver, otra vez, ¿qué es el acetaminofén? Es un analgésico antipirético. Analgésico antipirético. ¿Quién contestó? Andrés Campo. Entonces, deja hablar al que le preguntamos para que no, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Entonces analgésico antipirético, ¿cierto? Sí. ¿Es antiinflamatorio o No. campo? No. No es antiinflamatorio, ¿no? Aunque parece uno que hablan rojos, todas esas cosas, pero eso no es antiinflamatorio. ¿Cuál es, a ver, Valeria Morales, cuál es, yo de entrada, ¿cierto? De entrada a los que vinieron, les coloco una pregunta buena, ¿cierto? Y una vez, les coloco una pregunta buena, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si en el examen saca una pregunta, ahí les puedo de pronto ayudar en eso. ¿Okay? Pero que las preguntas, es de la realidad, ¿no? Entonces, los que vinieron de entrada, les coloco una pregunta buena, y a los que no vinieron, les coloco una pregunta mala. Listo, ya. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Entonces, a ver, Valeria, sí, perdón, sí, porque es que el objetivo que se les dijo, ¿no? Revisen acetaminofén, revisen tanto, ellos no vinieron, ¿por qué? Se les iba a preguntar de eso, ¿verdad? Pero lástima, porque estos ya les va a aparecer en el examen de eso, ¿no? Entonces, sí, porque en el examen yo hago 8 preguntas, y más encima le mando unas al doctor
el doctor del Castillo, y las pone en el examen final, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por lado y lado quedan. Entonces, entonces dijimos, ¿cuál es las dosis terapéuticas de la acetaminofén en el niño y en el adulto, Valeria? Valeria. Es de 500 miligramos 500 miligramos cada cuánto? cada 6-8 horas. Cada 6 horas en el adulto, pero puede ir hasta 1 gramo, los máximos hasta 4 gramos, ¿cierto? ¿Y en los niños? El acetaminofén viene de 5 cc, si no estoy mal. ¿Y pero cuánto es la dosis terapéutica en el niño? No, pero ahí sí no sé. A ver, Andrea Campo. Máximo 200 miligramos. No, sin adivinar, ¿cierto? Sí. Sí, Profe, entonces, de 10 a 15 miligramos en niños. ¿quién dijo? ¿Quién habló? Laura. ¿Cómo? ¿Quién? De 10 a 15 Laura. miligramos en Sí, niños. eso va de 15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas, o hasta cada 8 horas, cada 6 o 8 horas, ¿no? Pero la dosis máxima son de 60 miligramos por kilo día, ¿cierto? ¿Sí? Miro aquí. Entonces, o sea que lo máximo son 60 miligramos por kilo, que yo lo puedo repartir en 4 dosis al día, es lo máximo, ¿cierto? Mire, hay un detalle, ¿no? En los cuadros virales, ¿cierto? Usted sabe que siempre se manejan los antipiréticos y los analgésicos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué hace mucho? Eso siempre se manejaba así. Por ejemplo, que el cuadro viral inmediatamente le daban aspirina o le daban un antiinflamatorio, ¿cierto? Un antiinflamatorio no esteroideo, ¿cierto? Entonces resulta que en Estados Unidos empezaron a... Eso no es lo que provoca, profe, confusión por una inflamación del cerebro y pues también hace daño hepático. Pero ¿por qué sea eso, cierto? A ver, Gustavo, a ver quién más, Gustavo, a ver, quién. ¿Eso no se da por la varicela? Morales 2, Laura 3, Kevin, falta, o sea, se jugó uno que se quedó, a ver, acá veo, Laura está ahí, ¿cierto? Valeria también. Sí, profe, acá estoy. Profe, ¿eso no se da cuando se le da aspirina a los niños? Valeria, diferente, Valeria y quién es que más destaca, Felipe Ocampo. Aquí estoy, doctor. Felipe Ocampo y Nicolás ya, Giraldo y aquí, ¿cierto? Y Gustavo Adolfo, ¿no? Sí, Bueno, profe, estoy yo. no van a hablar porque ahí sí es verdad que le pongo la pausa y le sigo preguntando, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, eso los pacientes, ¿qué pasa, cierto? Miren, como antes se les daba a INES y se les daba aspirina para la fiebre y para el dolor, en los cuadros gripales en Estados Unidos se empezaron a notar que empezaba a hacer, había niños que aparecían con una insuficiencia hepática grave, aguda, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces empezaron a estudiar a qué pasaba, ¿no? Porque sospecharon que lo que producía eso era la aspirina en los pacientes con varicela, ¿cierto? Entonces, de ese estudio, analicemos la tríada del síndrome Reye. El síndrome Reye, ¿cierto? La tríada es pacientes con cuadros virales o varicela, ¿cierto? Sí. Eso es cierto, o menores de 12 años, generalmente la mayoría son niños, ¿cierto? Sí. Segundo, exposición a dosis terapéutica, o sea que les daban la dosis terapéutica común y corriente de aspirina, ¿cierto? Y tercero, hacían una encefalopatía hepática, ¿cierto? Mortal, ¿sí? O sea, entonces eso se llama síndrome Reye, ¿cierto? O sea, niños con cuadros virales o varicela, ¿cierto?
¿sí? Secundarios se les daba la aspirina como tratamiento y hacían la falla hepática fulminante, muchos niños morían, ¿cierto? Entonces, hicieron unos estudios sobre esto y encontraron, ¿cierto?, de que había una relación entre la aspirina y estos niñitos que la recibían para el tratamiento de las virales, ¿cierto? ¿Sí? Después de que se dieron cuenta, entonces les exigieron a los laboratorios que tenían que colocar en el prospecto que no se puede darle aspirina a los pacientes, a los niños con cuadros virales o varicela, porque pueden hacer síndrome de Reye. Después de que ocurrió eso, empezó la caída, ¿cierto? El síndrome de Reye se fue a pique y casi que empezó a desaparecer, ¿sí? ¿Sí? Por eso en el mundo, en este momento, el medicamento que más se utiliza en el mundo se llama acetaminofén. ¿Ya? Pero no hay que confundir, una cosa es acetaminofén, ¿cierto? El acetaminofén a dosis terapéutica es muy seguro, pero a dosis tóxica, ¿cierto? O pacientes con factores de riesgo expuestos a dosis terapéutica pueden hacer una hepatopatía también muy complicada, porque el acetaminofén es una de las sustancias que son más hepatotóxicas a dosis altas. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Miren aquí. Miren, dosis terapéutica de acetaminofén. Una persona que recibe, por ejemplo, su acetaminofén, el 2% de ese acetaminofén lo elimina como tal por la orina, sin metabolizar. ¿Sí? El más o menos entre el 92% entra por esta vía que se llama sulfanación, glucoronización. O sea que cumple su efecto y el 92 o 93% se va por esta vía y estas vías lo transforman en metabolitos inactivos atóxicos y los elimina por la orina. ¿Sí? Más o menos un 5% de la acetaminofén entra por esta otra vía que se llama vía de la oxidación, o sea, vía de los citocromos P450, ¿sí? Por esa vía, ¿cierto? Así el acetaminofén sea dosis terapéutica, mire, produce este metabolito. Este metabolito se llama N-acetilparabenzoquinonimina, ¿sí? Y ese metabolito tiene afinidad por el hepatocito. Lo puede, ¿cierto? Entonces, pero uno tiene un mecanismo de defensa que es la vía del glutatión en el hígado. Entonces, la parte que se forma, así sea dosis terapéutica, ¿sí? E inmediatamente el glutatión, ¿cierto?, actúa sobre este metabolito y lo transforma en un metabolito inactivo para que lo eliminen por la orina. Listo. O sea que el acetaminofén es muy seguro a dosis terapéutica, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema cuando hay una dosis tóxica? Tenemos aquí la dosis tóxica. Cuando hay una dosis tóxica, pues ya sabemos que el 2% se va, ¿cierto? Pero incluso por la cantidad, ¿cierto?, el porcentaje disminuye, o sea que empieza a concentrarse. Y entonces agarra la vía de la sulfanación y glucoronización para producir metabolitos inactivos, pero como es tan grande la cantidad de acetaminofén, esta vía se satura y ya no da más. Entonces, ¿qué hace el otro? El acetaminofén se empieza a ir por la vía de la oxidación, el P450 de los citocromos, y mire la flecha, compare la flecha de aquí con la flecha de acá, ¿cierto? Empieza a producirse altas cantidades del metabolito N-acetilparabenzoquinimina, ¿sí? El glutatión empieza a trabajar, y al empezar a trabajar se empieza a agotar. Cuando se agota más o menos el 70%, ¿sí? 70%, ¿qué va a pasar? Que ya no puede recibir más metabolito y toda esa carga alta del metabolito se va hacia el hígado y produce una necrosis centrolobular, encefalopatía hepática, falla multiorgánica y muerte del paciente. ¿Sí?
Entonces se cuenta que cierto una cosa no es que porque sea un medicamento de venta libre, ¿cierto? Eso que estamos viendo se llama los mecanismos de Olson, ¿cierto? Mecanismos de toxicidad de Olson de las acetaminofén. Entonces, mire, ¿qué es lo que se hace en acá? Lo que usted tiene que saber es que tenemos un protector hepático que se llama la N-acetilcisteína, ¿sí? La N-acetilcisteína, ¿sí? Mírenla aquí, ¿sí? Produce o es dadora de grupos sulfidrilos. Esos grupos sulfidrilos, ¿cierto? ¿Sí? Y aumentan el glutatión. Entonces, aumenta el glutatión. ¿Para qué? Para que este metabolito que está aquí, mire, el N-acetilparabenzoquinimina, ¿cierto? Sea metabolizado por, ¿cierto?, el glutatión para que lo transforme en un metabolito atóxico y lo elimine por la orina. Si no se hace esto, mire, el metabolito se va hacia el hepatocito y destruye los hepatocitos. Entonces, eso, digamos, esto es una de las sustancias más hepatotóxicas que hay en medicina. Una de las más hepatotóxicas que hay se llama, la más hepatotóxica que usted puede encontrar se llama el fósforo blanco. El fósforo blanco es la sustancia más hepatotóxica de la medicina. Es ese que utilizan en Navidad, que ahora casi no se ve, pero eso lo raspaban en la pared o en un ladrillo, en una piedra, y empezaba a saltar, ¿no? Después del fósforo blanco está el tetracloruro de carbono, ¿sí? El tetracloruro de carbono es también muy hepatotóxico. Después está, por ejemplo, está la manita paloides, que es un hongo, ¿sí? Después está el acetaminofén, el alcohol, y hay otros medicamentos, o uno de los más hepatotóxicos que ahí se llama la isoniazida, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre ella, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, desde cuenta que la toxicidad hepática es bastante alta. Por eso se recomienda, ¿cierto?, o con los pacientes que tienen factores de riesgo para consumo de acetaminofén. ¿Qué quiere decir pacientes con factores de riesgo para consumo de acetaminofén? Por ejemplo, pacientes, con desnutrición, caquésicos, por ejemplo, pacientes con anorexia nerviosa, por ejemplo, pacientes alcohólicos, ¿cierto? Pacientes con VIH, pacientes con cáncer, ¿cierto? Ojo que en ellos una dosis terapéutica de acetaminofén, ¿cierto? Una dosis se puede transformar en tóxico, ¿sí? ¿Sí? Porque ellos son pacientes con factores de riesgo. Entonces hay que tener en cuenta, en ellos no ir a dar el gramo cada 6 horas, si usted da más bien dele los 500 miligramos máximo cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Para no ir a llevarlo para evitar esa situación. Mire lo que estamos hablando, ¿no? Esto es bastante complejo, ¿no? Mire, cuando vemos la histología, mire, en la necrosis hepática, la zona centrolobulillar, ¿cierto? ¿Por qué esa zona? Porque ahí es donde hay más metabolismo oxidativo, o sea, por donde entra las reacciones de oxidación, ¿no?, de la citocromo P450, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos casos graves, ¿cierto?, se pueden extender al resto del parénquima y producen el daño hepático. Esta es la histología de una hepatitis hepatotóxica fulminante. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se compromete el hígado, se compromete el riñón, ¿sí? Y cuando se compromete el riñón, se compromete el pulmón. Entonces, mire, hacen necrosis tubular aguda, ¿cierto?, en los tubos proximales, y también hacen daño alveolar difuso con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. O sea que te hacen prácticamente una falla multiorgánica. Bueno, entonces, esto también hay que tener en cuenta qué es esto, ¿no? Esto es lo que decimos, eso se debe manejar con N-acetilcisteína, ¿no? Manejarlo con N-acetilcisteína, ¿sí? Pero para poder manejar N-acetilcisteína tenemos que saber cómo se utiliza, cuándo se utiliza y por qué se utiliza, ¿sí? ¿Sí? Mire,
Estos gráficos son muy, pues, usted tiene que saberlos en acetaminofén, ¿sí? Eso se llama el nomograma de Rummach-Mackius, ¿cierto? ¿Sí? Los doctores hicieron este nomograma, o sea, ¿cierto? Mire, aquí vemos la concentración de acetaminofén, la vemos aquí, ¿sí? Y acá vemos el tiempo, ¿sí? Vemos aquí 4, 8, 12, 16, 20, 24 horas. Pongámoslo aquí el que hizo la gráfica le fue muy corrida, pero más o menos pongámoslo aquí 24 horas. Ahora les digo por qué. ¿Sí? Sí. Entonces, ellos, ¿qué era lo que dice? Toda persona que ha ingerido una dosis tóxica. ¿Cuál es la dosis tóxica de la acetaminofén? A ver, preguntémosle a dosis tóxica de la acetaminofén preguntémosle a ver, Giraldo. Es de 140, 150, ¿no? Miligramos. Eso, 140, 150 miligramos, Giraldo, ¿no? Giraldo, para que pongámosle una buena también. Entonces, sí. Cuando un paciente ha ingerido, ojo, dosis única, ¿cierto? De acetaminofén, ¿cierto? ¿Sí? Alta, ¿cierto? Tóxica, que es de 140 miligramos por kilo, ¿cierto? Sí. Arriba de 140 miligramos por kilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Miren aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire, eso se basa en eso. Eso sirve solamente para, el nomograma Rummach sirve para dosis única tóxicas de acetaminofén que se dan, ¿cierto? Y ese nomograma sirve hasta las 24 horas. ¿Por qué hasta las 24 horas? Porque a las 24 horas el acetaminofén ya no se detecta en la circulación. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Si una persona llega intoxicada con una dosis tóxica aquí, ¿cierto? Antes de las 2 horas, nosotros podemos hacer, ¿cierto? El manejo, el rescate, ¿cierto? Hacerle aspirado, hacerle lavado, ¿cierto? Incluso podríamos utilizar hasta N-acetilcisteína oral, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Como está tan cerca a las 2 horas, a las 4 horas, ¿cierto? Si es una dosis tóxica, es mejor esperar a que la persona le vamos haciendo el aspirado, le vamos haciendo el lavado, ¿cierto? Y esperamos a las 4 horas y cuando llegan las 4 horas se le hace un nivel de acetaminofén, ¿sí? Si usted ve que el nivel cae abajo, inicialmente era abajo de la línea roja, ¿cierto? Posible, ese paciente lo más probable es que no te va a hacer hepatotoxicidad, ¿sí? ¿Sí? Y si el paciente está estable y lo más probable es que ni necesite N-acetilcisteína. Pero si el valor cae, ¿cierto? Cerca de la línea o arriba de la línea, ese paciente va a hacer la toxicidad y ese paciente, ¿cierto? Ese paciente se va a hacer la falla hepática, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pacientes hay que darles N-acetilcisteína. Resulta que después empezaron a darse cuenta que mucho paciente, a pesar de estar por aquí, por eso caían por aquí, también hacían la hepatotoxicidad. Entonces, por eso hicieron lo que se llama escala de Rummach, ¿cierto? Modificada 150, ¿cierto? Entonces, para poder agarrar pacientes, ¿cierto? Que hacían la hepatotoxicidad con menos valores. Y después, ¿qué notaron? Notaron que hay pacientes con factores de riesgo. Por ejemplo, lo que decíamos, pacientes nutridos, pacientes alcohólicos, pacientes con anorexia nerviosa, inmunosuprimidos, donde la dosis terapéutica puede ser tóxica. Entonces, para esos pacientes se toma este nomograma modificado 100, ¿cierto? O sea que los valores, ¿cierto? Con menos dosis pueden hacer la toxicidad, ¿sí? Entonces, este nomograma sirve, dijimos, hasta las 24 horas, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos N-acetilcisteína, debe ser suministrada antes de las 8 horas, idealmente, ¿cierto? Entre más rápido mejor, ¿ya?
Porque si vamos a esperar después de, ¿sí? Ya entre más nos demoremos, ¿cierto? O sea, hacer el nivel que es rápido y a las 8 horas, antes de las 8 horas inicia la nitilicina. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Colombia? Pues ustedes recuerdan que el problema es grande, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para que vaya a ver si le hacen el nomograma Roma a un servicio de urgencia, es complicado. Entonces, ¿cuál es el consejo para ustedes? El consejo para ustedes es todo paciente que ingresa a servicio de urgencias, ¿cierto? Con una intoxicación con con acetaminofén, a dosis tóxica, se le debe hacer N-acetilcisteína, ¿ya? Hay que colocar N-acetilcisteína en nuestro medio, ¿cierto? Bueno, entonces esa es más o menos para que entiendan esta parte. Aquí está lo que hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Mire, si es antes, uno puede hacer, de todos modos uno hace el aspirado gástrico, el lavado gástrico, antes de 2 horas podía hacer hasta carbón activado, pero si uno va a utilizar N-acetilcisteína oral, no puede utilizarlo porque el carbón activado le bloquea la N-acetilcisteína. Cuando usted ve que está cerca a las 2 horas, que la mayoría llegan, ¿cierto? Entonces es mejor esperar a las 4 horas, ¿cierto? Para hacer el nomograma, ¿cierto? Y el iniciar en la N-acetilcisteína, o sea, antes de las 8 horas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el carbón activado se podría utilizar antes de 30 minutos, pero aquí en Colombia para que llegue antes de los 30 minutos, eso es un sueño, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, mire, hay 2 esquemas, eso sí, anótenlo porque pronto, ¿cierto? Hay 2 esquemas para el manejo de acetaminofén con N-acetilcisteína. El primer esquema se llama N-acetilcisteína, esquema bioral 72 horas. ¿Sí? Y el otro sería el endovenoso, que se llama esquema N-acetilcisteína endovenosa 21 horas. ¿Sí? Entonces, lo ideal es utilizar el esquema endovenoso. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando el paciente está intoxicado con acetaminofén, tiene 4 episodios clínicos. Desde el punto de vista clínico, el primer periodo, la primera fase, el paciente te llega con un síndrome gastroentérico. El paciente tiene ardor epigástrico, tiene náuseas, tiene vómito, y es muy agudo, ¿cierto? ¿Sí? Si nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿cierto? Ojo que a las 8 horas empiezan a subir las transaminasas. Si usted no tiene en cuenta eso, ¿cierto? Ojo, que mucho paciente que no tiene una dosis tóxica, pero no tan alta, ellos presentan un periodo de latencia, o sea que mejoran solitos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que el médico no sepa eso y lo mande para la casa, y que el mismo paciente diga que lo mande para la casa y se vaya, porque no siente nada. Pero ¿cuál es el problema? Que entre las 12 o 24 horas más o menos, que, ¿cierto? A las 36 horas se empiezan a aumentar las transaminasas, los tiempos, y resulta que a los 3 días, a las 72 horas, llega el paciente y te reingresa en una condición ya prácticamente hecha nada. Encefalopático, falla hepática, falla renal, problemas pulmonares, dificultad respiratoria, y el paciente se va a morir. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Resulta que el esquema N-acetilcisteína, ¿cierto? 72 horas es para darlo por vía oral. La dosis es de 140 miligramos por kilo. ¿Sí? O sea, lo mismo, dosis 1 a 1, ¿cierto? ¿Sí? Los sobres vienen de 600 miligramos. ¿Sí? Entonces, más o menos para una persona de 50 kilos, ¿cierto? Más o menos serían 7 gramos, 7 por 7. Entonces, 7 gramos serían más o menos 7 gramos dividido entre 600, da como 12 sobres para una persona de 6, ¿cierto? De 50 kilos. 12 sobres. O sea, se colocan 12 sobres diluidos, ¿cierto? En agua, ¿cierto? Y se pasan por la sonda, ¿sí? Seguidos de 17 dosis más a
70 miligramos por kilo. O sea, para una persona de 50 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Serían, que estamos corrigiendo, sería más o menos, entonces, serían los 6 sobres, ¿no? Serían 6 sobres. O sea, la primera dosis de 140 y luego cada 4 horas una dosis a 70 miligramos. En el caso, para que 12 sobres para una persona de 70 kilos, diluida en agüita, se pasa por la sonda, seguido cada 4 horas de 6 sobres, ¿cierto? Por 17 dosis más. Pero entonces nosotros decimos, bueno, una dosis más 17 dosis son 18 dosis. Como es cada 4 horas, 18 por 4, 72. 72 dividido entre 24 a 3 días, o sea, los 3 días que tenemos que proteger ese hígado para evitar que te haga hepatitis fulminante, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la N-acetilcisteína? Que si damos N-acetil y cisteína, no podemos dar carbono activado porque lo bloquea. Segundo, que la N-acetilcisteína produce una intolerancia gástrica severa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay veces que cuando uno va a colocar N-acetilcisteína debe hacerle protección gástrica al paciente, le coloca un omeprazol o esomeprazol endovenoso, le coloca metoclopramida, ¿cierto? ¿Sí? Y sus líquidos, ¿cierto? Para tratar de controlar ese efecto, pero hay muchas personas que no lo toleran. Entonces, para ellos es mejor el esquema 21 horas, ¿cierto? Miren lo sencillo. En esos pacientes, el esquema 21 horas se hace así. Se da un bolo inicial 150 miligramos por kilo, ¿sí? Seguido de 50 miligramos por kilo para pasar en 4 horas, seguido de 100 miligramos por kilo para pasar en 16 horas. O sea, 16 horas más 4 horas, 20 y más 1 hora, porque el primero se pasa en 1 hora, ¿no? No digamos en bolos, sino en infusión para 1 hora. O sea, 21 horas, por eso se llama esquema 21 horas. Pero es muy fácil manejar ese por qué. 150 más 50, 200 y más 100, 300. ¿Sí? Las ampollas vienen de 300. Entonces, ¿cómo calculamos? Entonces, un ejemplo, paciente pesa 60 kilos. Entonces, en esa paciente, ¿cuántas ampollas necesita? Pues una por kilo, 60 ampollas. O sea, que usted apenas la ve, le cuánto pesa, ya sabe que son 60 ampollas. La mitad, como es 150 miligramos, se le pasa en 1 hora. Se diluye, ¿cierto? En electrocita y tanto, se pasa en 1 hora. Luego me quedaron 30, paso 10 en 4 horas, ¿cierto? Diluidas, ¿cierto? Y después las otras 20 que sobraron las paso en 16 horas de solucionar. Ya con ese tratamiento ya me paro, ¿sí? Entonces mire, ese es el manejo que se hace a los pacientes, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Bueno, dejemos el acetaminofén y pasamos a suplementos nutricionales. Aquí vamos a ver la vitamina B1, la vitamina B6 y la vitamina B12, ¿cierto? La vitamina B1, o sea, la tiamina, ¿cierto? Es una coenzima, o esas vitaminas todas actúan como cofactores, ¿cierto? O sea, en el caso de la tiamina se combina con el ATP.
No me cortó. Ujú. Mario Salvio. Estamos aquí en Ciudad Jardín haciendo un plantón totalmente pacífico para demostrarle a todos los entes internacionales que nos tienen encerrados, nos tienen secuestrados, sin comida, sin gasolina. Estos manifestantes están atacando a la fuerza pública, están matando a nuestros policías, están agrediendo la propiedad privada, están dañando los vehículos, las casas. Estamos aquí en Ciudad Jardín haciendo un plantón. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que querés? Decimos qué es lo que queremos. Ay, carga.
Profe, una pregunta entonces, ¿cómo hacemos para compartir las diapositivas? ¿Cómo puta se mueve? No me acuerdo. Ve, Mora, ¿cómo es que hago para que el doctor pueda compartir la...? Ah, ya, ya. Ok, ya. Doctor, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Ya, ya listo. Hagámosle rápido para terminar para que no se nos vaya a cortar. Bueno, entonces esto ya más o menos, miremos esto aquí. Entonces, mire, la tiamina ya sabemos, ¿no? Ojo, que la tiamina no solamente en el alcohólico está disminuida, sino la tiamina, hay déficit de tiamina en todo lo que es causas, o sea, déficit por causas nutricionales. Por ejemplo, los alcohólicos tienen la nutrición parenteral prolongada, pacientes con hiperemesis gravídica, anorexia nerviosa, enteritis regional, síndrome de mala absorción, pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal. Se ha visto que el paciente los mantienen con complejo B, por eso, ¿no? Pacientes con cirugías abdominales extensas, pacientes con bypass gástrico. O sea que no solamente el alcohólico, sino todas estas personas tienen déficit nutricional. Para algunos es definitivo el déficit nutricional y para otros es transitorio. Por ejemplo, el alcohólico es permanente porque el alcoholismo se cura. La nutrición parenteral es transitorio, anorexia nerviosa con buen manejo puede ser transitoria, enteritis regional y síndrome de mala absorción eso es crónico ya, pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal crónico, pacientes que tienen bypass gástrico, pues eso ya prácticamente quedan con déficit nutricional permanente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Mire, es importante porque el déficit de tiamina nos puede llevar a una encefalopatía Wernicke. La encefalopatía Wernicke tiene una tría típica, ¿cierto? Signos oculares, ¿cierto? Mire, por parálisis ocular. O sea que ellos pueden hacer nistagmus o talmoparesia o talmoplegia, ¿cierto? Segundo, recuerda cuando vemos alcohol, compromete también el cerebelo, entonces ataxia, ¿cierto? ¿Sí? Y tercero, alteraciones mentales. Ojo que cuando hay alteraciones mentales pueden hacer confusión o deterioro de la memoria, que quiere decir que van a hacer una demencia, Wernicke-Korsakoff. Eso es grave porque si hay demencia ya eso es irreversible ya, ¿sí? Hay daño en la estructura. Entonces aparece este doctor Kainen y él dice, el problema de la encefalopatía Wernicke es que cuando tiene la tríada completa, ¿cierto? La tríada completa es que ya el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque ya está haciendo, ya prácticamente va a ser una demencia Wernicke-Korsakoff. Por lo tanto, él hace una escala de puntos. Dice, bueno, signos oculares, un punto, otro punto, disfunción cerebelosa, otro punto, tercero, alteraciones mentales, otro punto, y le agrega deshidratación, déficit nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Él dice que con 2 criterios se hace diagnóstico. Ejemplo, una persona le hicieron un bypass gástrico y presentó alteraciones mentales o cualquier alteraciones oculares. Entonces, con solamente 2 puntos hacemos diagnóstico de encefalopatía Wernicke, ¿cierto? Ese es el objetivo de hacer diagnóstico precoz de
encefalopatía Wernicke para evitar que ese paciente vaya a hacer daño estructural y vaya a terminar una demencia. ¿Sí? Entonces, ejemplo, eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo manejo muy fácil. Aquí tiene la dosis más alta, ¿no? El manejo se hace con tiamina, 1 a 1. Coloquemos un esquema un poquito más bajito para ustedes. 400 miligramos de tiamina, los diluye en 400 cc de solución salina, ¿cierto? ¿Sí? Y le pasa esos 200, se los pasan 1 o 2 horas cada día por 5 días. ¿Sí? Siempre que colocan tiamina, pues le colocan un bolito de destroza al 10%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Porque la tiamina, usted sabe que la tiamina para poder actuar requiere de destroza, ¿cierto? Que actúa sobre el metabolismo de ella. A los 5 días usted la valora y se da cuenta que eso anda re bien. Pero de todos modos le baja la dosis a la mitad. 200 miligramos de tiamina en 200 de solución salina y se los pasa por 5 días más. A los 5 días eso está re bien la señora, el señor, lo que sea, ¿sí? Y entonces usted ahí mismo replantea. El problema del déficit nutricional es permanente. Por ejemplo, un paciente con una síndrome de absorción, pues eso nunca va a curar. Entonces le deja una tabletica diaria de por vida. Pero si el déficit nutricional es transitorio, por ejemplo, en una paciente embarazada que está vomite, ¿cierto? O una paciente con anorexia nerviosa que la trató bien, ¿cierto? Un paciente de una cirugía, pues ya se resolvió. Entonces, no hay necesidad de dejarle la tiamina por vida. ¿Sí? Como se dan cuenta, el manejo de una encefalopatía Wernicke es muy fácil y no esperar a que nos haga la triada de la encefalopatía Wernicke, sino más bien pensar en los criterios de Kayne, porque 2 criterios en la escala de Kayne hacen diagnóstico y justifican el tratamiento con tiamina. Segundo, seguimos acá. Esa es otra cosa, ¿no? Una de las sustancias más hepatotóxicas también fuera de la acetaminofén se llama la isoniazida. ¿Y qué es lo que hace la isoniazida? La isoniazida, ¿cierto?, actúa sobre el fosfato de piridosal, ¿sí? Y ese fosfato de piridosal es precursor de GABA. Entonces, ¿cierto?, al bloquear el GABA, pues entonces el paciente convulsiona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que por eso yo les dije que leyeran tuberculosis, ¿no? Porque es que los pacientes con tuberculosis se los mantiene con tratamiento tetraconjugado. El paciente tetraconjugado quiere decir que en un comprimido hay 4 medicamentos. 1, isoniazida. 2, rifampicina. 3, etambutol. Y 4, piracinamida. Esos son para la primera fase, ¿no? Una primera fase cuando se hace diagnóstico. Y en la segunda fase, ¿cierto?, que esa primera fase realmente son 2 meses. La segunda fase es de más o menos unos 4 meses y ya no se utiliza, isoniazida con rifampicina, ¿cierto? Entonces, la más hepatotóxica de todas es la isoniazida. La rifampicina también es hepatotóxica. Pero ¿cuál es el problema de la isoniazida? Que también produce, ¿cierto?, produce neuropatía periférica, ¿cierto?, especialmente en acetiladores lentos. ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema es que además de eso te puede producir pues, las convulsiones, ¿no? Entonces, todo paciente, mire lo que dice aquí, ya, todo paciente, en Estados Unidos la recomendación, todo paciente, ¿cierto?, que recibe isoniazida, se le recomienda dar la dosis con una tabletica de piridosina, ¿cierto?, para hacer hepatoprotección, para evitar la neuropatía periférica y para evitar que el nivel convulsivo caiga, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Y no vaya a convulsionar. Aquí de una vez les digo, por ejemplo, un paciente que hizo un paciente que tomó una sobredosis de isoniazida. Esos pacientes hacen convulsiones, crisis epilépticas y hacen, ¿cierto?, hacen severas, ¿no? Ojo con esto, que la crisis epiléptica en los pacientes es la única convulsión que tienen un manejo diferente. Mientras recuerda que nosotros dijimos que los pacientes con crisis convulsivas, crónico-clónica y todas las cosas, que les mandamos el midazolam y después inmediatamente le damos el
el goteo de, ¿cierto? Para, con ácido valproico, canitoína, ¿cierto? Acá no. Acá usted hace eso y el paciente le sigue convulsionando, ¿cierto? Se relaja un ratico por midazolam y sigue convulsionando. ¿Por qué? Porque el problema es por la isoniazida. O sea que un paciente que llega con una sobredosis de isoniazida, le colocamos el midazolam y no le vamos a colocar el goteo de impregnación, sino que le colocamos piridosina dosis altas, ¿ya? Entonces la piridosina actúa sobre el fosfato piridosal sobre el GABA y el paciente va a convulsionar. Es la única conmoción donde utilice este esquema de tratamiento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ojo que la isoniazida también es muy grave. El fosfato te producen falla renal, ¿cierto? Esos pacientes te producen convulsiones, te hacen acidosis metabólica severa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. Esto, recuerda cuando vimos la anticoagulación, en la vía extrínseca estaba la vitamina K, ¿cierto? ¿Sí? La vitamina K, pues usted sabe que allá ¿cuál es el factor común? El 7, ¿cierto? ¿Sí? Está el 3, el 7 y el 9 que activa el 10, o sea, que deja el 10 activado. O sea que los factores K dependientes prácticamente son el 2, el 7 y el 9 y el 10, ¿ya? ¿Sí? Esos son los factores K dependientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Que esa vía extrínseca depende de los factores K dependientes, de esos factores. Entonces, si una persona, ejemplo, miren aquí, por ejemplo, un paciente que está recibiendo warfarina, ejemplo, un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, una prótesis valvular mecánica, ¿cierto? Que pues tiene indicación para warfarina y le dan warfarina. Mire lo que es la warfarina. La warfarina bloquea el paso de vitamina K oxidada reducida y entonces no se estimula la producción de factores K dependientes. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente empieza a sangrar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, en caso de que sea una sobredosis. Pero en los casos de estas patologías, lo que se da a la warfarina es ¿para qué? Se da para mantener un estado de anticoagulación, para evitar que los pacientes hagan trombos, ¿cierto? Aquí lo que uno tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Suponiendo que un paciente está recibiendo warfarina y no a dosis de anticoagulación, ¿cierto? Una cosa es la warfarina, una cosa es el PT normal. El PT normal va entre 0,9 y 1,2. Suponiendo, pongamos un ejemplo, un paciente tiene una trombosis venosa profunda y se le manda warfarina. En ese paciente tenemos que tener el PT, ¿cierto? Entre 2 y 3, ¿cierto? ¿Sí? Unos dicen hasta 2,5 o 1,2. Tengo entre 2 y 3, ¿cierto? O un tromboembolismo pulmonar. Pero si ese paciente no se lo controla, entonces, claro, ese paciente le sube el PT, entonces ese PT ya no es un valor terapéutico de anticoagulación, sino un valor ya tóxico, ¿cierto? ¿Sí? Es una iatrogenia, porque en cualquier momento puede hacer una hemorragia cerebral o una hemorragia en cualquier otro sitio y puede incluso hasta fallecer por una sedenia. Entonces, cuando esos pacientes que no vienen bien controlados y vienen recibiendo warfarina y te sangran, pues lo ideal, la forma de bloquear la warfarina pues es con vitamina K, damos vitamina K, pero hay que tener en cuenta que si el paciente viene choqueado, la vitamina K ahí no te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque la vitamina K para hacer efecto demora 8 a 10 horas. Entonces, en esos casos, cuando viene un paciente sangrando porque está bajo efectos de warfarina, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes tenemos que darle soporte hemodinámico, líquidos, y además inmediatamente le colocamos plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado le aporta factores K dependientes de entrada, ¿cierto? Y le podemos agregar la vitamina K, porque sabemos que la vitamina K va a hacer efecto a las 8 horas, pero no podemos esperar, ¿no? Entonces, en esos casos agudos de sangrados por warfarínico, ¿cierto? Tenemos que si el paciente está choqueado y está en un estado grave, ¿cierto? Tenemos que colocarle plasma fresco congelado para aportarle estos factores
mientras la vitamina K empieza a hacer efecto. Para terminar, más o menos, mire, recuerda que hablamos de hierro allá, mire, estos son quelantes. Quelante, ¿qué quiere decir? Cangrejo. Estos quelantes tienen alto peso molecular y son hidrosolubles. Este tóxico, ¿cierto? Por ejemplo, un metal, el hierro o metales pesados no son hidrosolubles. Entonces, ¿qué hace el quelante? El quelante agarra al tóxico, o sea, el metal, y forma un quelato, que es el complejo. Al hacer ese quelato, se forma un complejo que es muy soluble y se elimina por riñón. Ese es el mecanismo, ¿cierto? Recuerdo cuando vimos en la práctica que teníamos el paciente, le hacíamos entonces aspirado gástrico, lavado gástrico, y como era sales de hierro que no se absorben por el carbono activado, le hacíamos irrigación total intestinal, y luego, si era una dosis muy alta, podíamos utilizar, ¿cierto?, la deferosamida, ¿cierto? ¿Sí? La mayoría de quelantes son para metales pesados, ¿no? ¿Cierto? Dimercaprol, de penicilamina, todo eso son para metales pesados. Aquí ya más o menos terminamos algunos mecanismos. Entonces voy a pasar una lista donde ustedes van a ver un poco pero se van a dar cuenta que uno entendiendo esto entiende lo demás. Miren, por ejemplo aquí, medicamentos antitóxicos, cierta indicación, ¿cierto? Mire, por ejemplo, Andenasec alfa, ¿cierto? Ya sabemos que sirve para la Vigatran, la Pisabad, ¿cierto? Incluso algunos hablan de que podría servir para la parinosa. Mire, los antisueros, para cascabel, polivalente, por ejemplo, para otro, HDs, lapidae para coral, para araña negra, para los oceles, polivalente para foneutria y para escorpión, ¿cierto? Antitocina, botulismo, anticolchicina, colchicina, antidigital, digital, adrenalina en anafilaxia, ¿cierto? Atropina, inhibidor de las circolinizadas, órganos preparados, carbamatos, bicarbonato en antidepresivos, carbono activado, absorbente. Este es tirasol en metanol, tilenglicol, ¿sí? Aquí vemos otros, ¿cierto? Desperosamida en hierro, aluminio, dextrosa en hipoglicemiantes, por ejemplo, etanol, el metanol, bentolamina, con isocimina en efecto anticolinérgico, cumarínicos, hidrominadiona, flumacenilo, benzodiazepinas, cierto, gluconato de calcio, cierto, la glucosa en insulino, hipodentes orales, hiposulfito de sodio, hidroxicolamina en cianuro. O sea que uno ya entendiendo los anteriores mecanismos, uno empieza a entender todas estas cosas, ¿cierto? El hidralazuzimab, que es PAP, o sea, activación de anticuerpos. Miren, la Vigatran, de leche magnesia, laxante, N-acetilcisteína, paracetamol, naloxona, opiáceos, ¿sí? Nitrito amilo, nitrito de sodio, cianuro, ¿sí? Piriosina, imecionacida, óxido hiperbárico, monóxido, ¿sí? Polietilenglicol, purgante osmótico, irrigación total intestinal, radiocima, cofa, ¿sí? Entonces, dése cuenta que simplemente cuando cierra Fuller en paraquat. Entonces, cuando uno ya conoce los mecanismos, ya sabe más o menos, puede identificar que ante una intoxicación, uno ya conociendo el mecanismo, fácilmente uno puede tratar, ¿sí? Seguimos entonces, pasamos a la C, control permanente y manejo de la circulación, constantes vitales, complicaciones. Esto a medida que va pasando cada intoxicación uno va, ¿cierto?, controlando la circulación, controlando los constantes vitales, manejando las complicaciones. Y pasamos a la D, que eso es muy sencillo. La D es simplemente depuración. Es tratar de sacar algo de tóxico que está en circulación, ¿cierto? Cuando, más que todo, especialmente cuando el tóxico no tiene un medicamento antitóxico. Como vimos allá, recuerda cuando vimos para el litio, ¿cierto? Decíamos, el paciente viene en una intoxicación con litio, entonces le hacemos aspirado, le hacemos lavado, el litio no nos sirve el carbono activado, hacemos irrigación intestinal total. Como el litio, cierta dosis alta, ¿cierto?, hace alteración neurológica, hace falla renal, entonces ese paciente, de ahí, después de que lo comenzamos, lo pasamos a diálisis, ¿ya? Listo. Entonces, eso es de acuerdo a cada tópico, ¿cierto?
Entonces, las técnicas, pues ya sabemos, renal, la única que tiene que aprenderse de la diuresis renal es la diuresis por sal alcalina. La diuresis por sal alcalina es colocar solución salina con bicarbonato, ¿cierto? Para mantener un pH arterial entre 7,5 y urinario en 8. Eso se utiliza mucho en intoxicaciones con barbitúricos, intoxicaciones con salicilatos, y también lo podemos utilizar también más que todo como para dar sodio en las intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos. Recuerda que el paciente con antidepresivos tricíclicos hacíamos todo el manejo, ¿cierto? Y debido a que los antidepresivos tricíclicos bloquean los canales de sodio, entonces hacemos esto. O sea, podemos hacer esa técnica de dar el carbonato, ¿cierto? ¿Sí? Y esa renal es la diálisis y la hemoperfusión con carbono activado. Mire aquí el volumen de distribución. Es el volumen de distribución, es más o menos, es un volumen hipotético, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La persona tiene 60% de agua, ¿cierto? ¿Sí? Si decimos, entonces, se toma a la persona como una unidad, entonces el 0,6 de esa unidad es agua, ¿cierto? O sea que toda sustancia que tiene un volumen de distribución igual o menor de 0,6 es dializable, ¿cierto? Muy buenos para dializar. De los mejores para dializar es los salicilatos. Mire, la aspirina, mire, 0,25, buenísimo para dializarlo. Por ejemplo, las santinas como la teofilina, ¿sí? Muy bueno. Por ejemplo, los alcoholes, ¿cierto? Dializables, ¿cierto? Los que se aproximan, ¿cierto? Cuando a medida que va aumentando el volumen de distribución, quiere decir que se va pegando a los tejidos. Por ejemplo, los digitálicos, volumen de distribución de 6, no, pues eso no se puede dializar, porque pues imagínate 10 veces más que 0,6, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El fenobarbital también es dializable, está próximo al 0,6, y el litio, ¿cierto? También es dializable, está muy próximo al 0,6, o sea que se saca fácilmente, ¿sí? Entonces, con eso uno ya entiende. Ese es más o menos un aparato de diálisis, ¿no? Mire, aquí tenemos la fístula, ¿cierto? Una fístula arteriovenosa, se saca, ¿cierto? Por la vía venosa, por la arteria, perdón, se saca la sangre, ¿cierto? Se la anticoagula, se la pasa por este filtro y vuelve y se recupera, ¿cierto? Se la trata y otra vez entra por la vena. ¿Sí? Eso se llama hemodiálisis, hemoperfusión con carbono activado. Quitamos este filtro y pongamos este. Este es un filtro de carbono activado. Entonces, ¿qué es este filtro de carbono activado? Al colocar este filtro de carbono activado, se va a llamar hemoperfusión con carbono activado. ¿Qué quiere decir? Que toda sustancia que es donde el carbono activado, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Pues pasa, ¿cierto? Saca la arteria, se anticoagula, se pasa por el filtro de carbono activado. Ese filtro atrapa todo el tóxico que es absorbido por el carbono activado y vuelve a la circulación sin el tóxico. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que todo tóxico, como vemos acá, miren, como vemos, por ejemplo, el litio, ¿cierto? Pongamos el litio, mire, el litio, ¿cierto? Como no es absorbido por el carbono activado, no podemos hacer un carbono activado porque no sirve, pero hacemos hemodiálisis, ¿sí? Pero salicilatos, mire, ¿sí? Ese sí, también hacemos hemodiálisis, pero por ejemplo la teofilina sí absorbida por el carbono activado, ¿cierto? Entonces hacemos hemoperfusión con carbono activado. Entonces, pero ¿cuál es el concepto general? Todo paciente intoxicado que hace infuria renal aguda se debe dializar. ¿Sí? Si la vida media del tóxico es menor de 0,6 o próximo a 0,6, ¿cierto? La diálisis es muy efectiva. ¿Por qué? Porque saca tóxico. ¿Sí? Lo pega ya el carbono activado, o lo retira. Pero si el tóxico no es absorbido por el carbono activado, lo que se hace es la diálisis para mejorar la función renal. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, toda intoxicación con infuria renal aguda hay que dializar. ¿Sí? Si ese tóxico, el volumen de distribución es bajo, igual o menor de 0,6 o próximo a 0,6, la diálisis es muy efectiva, ¿sí? Porque no saca tóxico.
pero lo contrario toca hacerla, ¿cierto? Para mejorar la función renal, para mejorar todos los fosforados, sacar ese potasio, ¿sí? Cuando nosotros llegamos ahí, si nosotros hemos hecho la evaluación primaria, la evaluación secundaria, ¿cierto? Y llegamos a la D, prácticamente usted puede hacer lujo de decirle, paciente asintomático, intoxicación resuelta. Pero ¿cuál es el problema? Que usted no lo puede mandar para la casa porque es un problema psiquiátrico y social, ¿cierto? Entonces, miremos, ¿por qué psiquiátrico? Porque hay problemas de salud mental. Un paciente para que quiera matarse tiene que tener una depresión, o ser bipolar, o tener un trastorno límite de la personalidad, trastornos obsesivos, dependencia química, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes hay que medir el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio porque una persona intenta una vez, no pudo, lo repite, lo reflexiona, lo va aprendiendo, que lo consigue. Entonces, el único que puede ver el riesgo de suicidio se llama el psiquiatra. Entonces, colocan, ese paciente no puede darse de alta hasta que no lo haga el psiquiatra. Listo, eso ya no es problema suyo. Se hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Él es el que tiene que valorar la patología base y tiene que valorar el riesgo de suicidio. Otro problema son los sociales, sentimentales, embarazo, toda paciente en edad reproductiva, ¿cierto? Se le hace un test de embarazo y dijimos, si sale positivo, la intoxicación se maneja igual. Antes debería manejarse más agresiva. ¿Por qué? Porque la mamá le está dando tóxico al bebé. De acuerdo al valor social de ese feto, ¿cierto? Y todo ese, ¿cierto? De ese producto, ¿cierto? Hay que mirar si sale el test de embarazo positivo, inmediatamente mirar la viabilidad fetal, pedir una ecografía obstétrica y una interconsulta urgente con el obstetra, ¿sí? O con el maltrato de los niños, el maltrato de las mujeres, el maltrato de los adultos, el maltrato del anciano, o pacientes intoxicados con retardo mental o psiquiátrico intoxicados, inmediatamente se les debe agregar, ese paciente no puede ser dado alto hasta que no lo valore el trabajo social, porque tengo que estudiar qué está pasando. El trabajo social debe hacer un oficio y con ese oficio remitirlo a una entidad de protección para que definan qué puedo hacer con mi caso. Con eso más o menos entendemos la primera parte. Los otros grupos alcanzaron a ver la primera parte de coma, ¿cierto? ¿Sí? Pero de todos modos yo en quinto voy y le repito toda la parte de coma inicial porque hay muchos que quedan así. Entonces, para ver, en quinto vemos coma y vemos tosidromos. A ver, doctor Giraldo, ¿qué te parece esto aquí? ¿Cómo, Hay no se olviden de decirle a ella, ¿no? Para que le diga que como no estudiaron, no vinieron, pues entonces se les hizo eso, ¿no? Si alguna le dice que no acepta esa, le dice que entonces que le hago el examen, 5 preguntas, que te prepara para hacer unas 5 preguntas antes del examen de ese día, ¿cierto? Para hacerle 5 preguntas más, entonces la califico con las 5 preguntas y con los que no vinieron, ¿ya? ¿Qué te parece ese Giraldo? Esculapio. Pues el dios de la medicina, ¿no? Ese es digamos, el bastón esculapio es el signo de o sea, el símbolo de la medicina. Pues uno cuando entra a medicina deberían leer los consejos de Esculapio, ¿no? ¿Ustedes los han leído, no? ¿Nadie? Interesante, ¿no? Mire, es interesante, mire, dice, tienes fe en tu trabajo para conquistarte una reputación, ten presente que te juzgarán no por tus ciencias, no por las casualidades del destino. Uno en la profesión se expone mucho, ¿no? Usted puede ser muy bueno, ¿cierto? Muy bueno y haber hecho, ser excelente y publicar por aquí, por allá, pero algún día le puede pasar un caso, son unos 60, ¿ya? Entonces uno va al juzgado, no es que yo he hecho 500 cirugías y he sido excelente y ya me han publicado, no sé, los doctores que no lo estamos juzgando por las 500 cirugías tan excelentes que he hecho, lo felicitamos, ¿cierto? Estamos juzgando por esta, ¿cierto? Y por esta que tiene su demanda ahí, eso ya, ¿cierto? Eso no se sale de la situación. Otra cosita, mire que tener en cuenta aquí, no cuentes con agradecimiento cuando el enfermo sana, es por su robustez, ¿no? Pero pero si muere, tú eres el que lo ha matado. Es muy frecuente, ¿no? En los servicios de clínica, ¿no?
la gente muere el pacientico y ya después quieren es echarle la culpa del médico y buscar culpables, ¿ya? Hay mucha gente que quiere vender a sus muertos, pues, ¿sí? Eso es triste, pero es la realidad, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que estar preparado. Una de las formas como uno trata de evitar todo eso es una buena relación médico-familiar. De siempre llevar en cuenta, ¿cierto? Como la relación médico-paciente está como rota, ¿cierto? Por el tiempo y por la situación, las políticas de salud. Entonces uno siempre tiene que llevar en mente hacer una buena relación con la familia, ¿cierto? Y saludarlos, pásale con la mano y todo, que eso se le evita un montón de problemas, ¿cierto? Cuando más egoístas son los hombres, más exigen, todo eso es de los consejos de Escolapio. ¿Sí? Ustedes, los viejitos por allá, ¿cierto? En el hospital de Choná, ¿cierto? Y ya a punto de fallecer, y la primera que llama ya a molestar por allá pues, es una señora, ¿verdad? Que le pasen al doctor que es que están llamando de España, ¿cierto? Ah, sí, señora, ¿cómo le va? ¿Y usted cuánto hace que no vea a su papá? No, hace 30 años que vivo en España. ¿Sí? No sé, ya no conoce ni el papá, ¿ya? Y es la gente que más molesta es, ¿sí? Y es típico el familiar que más molesta y que más, ¿cierto? Más complicado, es el que peor se ha portado con el paciente. Eso es algo como, no sé, no vamos a generalizar, pero casi siempre son por sentimiento culpa, como que los que más molestan, como tratando de hacerse ver todo lo que no hicieron con su familia, ¿sabes? Preguntémosle a Kevin, mire, aquí dice, te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano, ¿cierto? Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo, ¿cierto? La realidad. ¿Usted pierde un examen? Sí, ¿a quién importa? ¿No importa usted? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Kevin? ¿O no? Sí, eso, el otro, así sea el del grupo, no, él está contento allá, el problema no es de él, el problema es del que lo perdió, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo pasa en el gremio médico, el gremio médico es muy hostil, ¿cierto? Cada uno anda por su lado, ¿cierto? Nadie le interesa nada, y por eso es que han venido los administradores y todo eso han venido y han hecho un negocio a punta de los médicos, pues, porque acá no resuelve, cada uno anda por su parte, ¿no? ¿Sí? Pero de todos modos, si uno dice, si te juzgas pagado con la dicha de una madre, con la cara que sonríe porque no parece, con la paz de un moribundo, que no oculta llegar a su muerte, tienes conocer al hombre, penetrar todo otras cosas. ¿No? Interesante es el médico, ¿no? ¿Sí? El médico es interesante, ¿no? Al menos uno no tiene tiempo para aburrirse, todos los días aprender lo que es diferente. En todo caso, yo le dejo la inquietud y ojalá se den los consejos de Escolapio. Esto es, usted agarra a ver y eso parece que usted, para que le estuviera diciendo, esto tiene vigencia, parece que lo que uno sabe encontrar de eso. ¿Ya? En todo caso, aquí ya, pues de todos modos, aquí ya pues, completamos la cita que está corriendo, ¿cierto? Pero hicimos algo. De todos modos, los que no vinieron ya saben, ¿no? ¿Ya? Pues para que les digan. Y nos vemos entonces, el que está a cargo, sos vos, ¿no? Gustavo. Ajá. Entonces, te pones de acuerdo con el último grupo para el examen. ¿Ya? Profe, es que ayer nosotros tuvimos clase con el doctor del Castillo y según él, nosotros tenemos clase hasta el 28 que cae el domingo, si no estoy mal. Entonces, el parcial final, él no lo va a hacer el próximo sábado. Pues hasta ahora nos dijo eso. Igual, pues, él dijo que nos quedaban confirmar. ¿Este sábado 8? Ajá. O sea, profe, Sí, él dijo que... tenía que entregar notas hasta el 28. Ajá, eso. Tiene que entregar notas el 28. Sí, profe, eso nos dijo él. Pues yo no sé, pues lo hacemos lo hacemos el 27, ¿cierto? El domingo. Yo necesito media hora. ¿Sí? En media hora lo hacemos. ¿Sí? Entonces, eso que ya cae, profe, ¿cae sábado o no? El 26 es sábado, el 27 domingo y el 28 lunes, ¿verdad? O lo hacemos, porque yo siempre se los he hecho a las 12:30 el lunes y mismo inmediatamente les paso las notas. ¿Sí? Ah, pues también podríamos hacerlo el lunes porque, sí, yo creo que también podríamos hacerlo el lunes más bien. Sí, yo por ejemplo, ya, con todos los grupos, este día yo estoy ahí,
porque incluso el lunes tengo clase con los de quinto, ¿cierto? Ujú. Entonces yo salgo y a las 12:30 lo hacemos, ¿cierto? Ya, son 20 minuticos, son 8 preguntas, ¿cierto? ¿Sí? 20 minuticos, ¿cierto? Y de una vez resolvemos el examen y tal cuanto yo voy a tratar de tener nota y una vez ¿cierto? Para que eso ya inmediatamente para el examen lo pasamos y listo, yo tengo, ¿cierto? O sea, que quedamos lunes 28, ¿no? 28 a las 12:30, ¿cierto? Listo, profe. Sí, listo. Entonces, sí, el examen son 8 preguntitas muy sencillas. Si ustedes pudieron, eso prácticamente es como el regalo de Navidades. ¿Sí? No, en serio, es que eso es el examen que yo pongo es un examen tipo 1. Es como para ver simplemente que entendieron la idea, ¿cierto? Que al menos leyeron, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para sacar 8, yo no sé por qué la gente no saca todas las preguntas, sino que cuando ya lo resolvemos, dicen, uy, qué fácil, ¿no? Y todo el mundo se rasca la cabeza y dice, pero ven, ¿por qué las quemaron? ¿Por qué las quemaron? Porque no estudió bien, ¿verdad? Pero ese examen es para sacar las cosas buenas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces siempre ha sido así, pero siempre la saca uno o dos, sacan las 8 y los demás, y hay gente, la mayoría, no sé por qué, mucha gente lo pierde, ¿no? No dice, bueno, ¿y por qué, cierto? No, doctor, una pregunta. ¿Mm? Usted me está diciendo que le dijera algo a los compañeros que no vinieron hoy con respecto al examen. ¿Me podría recordar para ahorita pues, decirles? Vea, a los que no vinieron aquí fue uno, María Paola, 2, María Alejandra, y 3, Nicolás Giraldo. Nicolás Giraldo, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo soy Gustavo, profe, no nos confunde. Aquí está Nicolás Giraldo Ramírez. Sí, ¿cierto? Son los 3. Porque lo demás, aquí Laura está acá, ¿no? Laura Gabriela. Ujú. Sí, son ¿cierto? ellos 3 los que Sí, faltaron. profe, yo estoy acá. Entonces son los 3, simplemente así, pues como tenían que estudiar y no vinieron porque no estudiaron, entonces pues de una vez les puse en el examen les queda, ¿cierto? Si sacaron, les quito una, y sacan 7, les quedan 6 preguntas buenas, les quito una. Si no quieren así, entonces le dice que entonces que yo les hago 5 preguntas, ¿cierto? De lo que se vio hoy, ¿cierto? ¿Sí? Y les pongo esa nota, se la computo con la otra. Yo creo que les va peor, porque no sé, eso sí, es más difícil, porque si saca, de pronto llega a sacar 0 y la mayoría, ¿cierto? Tiene que irse a agarrar a leer acetaminofén, leer tuberculosis, que lean lo que se les dijo, ¿cierto? Porque yo les preguntaría ahí, ¿verdad? De los temas que dieron hoy, todo lo que amina, pidiosina, ver, etcétera, todos esos quelandros, ¿cierto? ¿Ya? Listo. Entonces, ellos, y que me definan, ¿no? Me definan. Se queda por la pregunta mala del examen, o me presentan el examen ese día. Entonces, antes del examen, yo les hago 5 preguntitas ahí, los agarro allá y listo. Ya. Listo, doctor. Listo. Y esa calificación es la que la computamos con el examen del escrito. Ya. Bueno, listo. Pues si ¿qué le digo? Así tengan ¿Me excusa? excusa, ¿no? ¿Por qué? Porque como la excusa es asistencial, pero la parte académica es otra cosa, ¿cierto? La parte académica tiene que justificar con lo que vimos hoy. En todo caso, muchas gracias por todo. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Está muy bien, hasta luego. Vale.